Bienvenidas todas y todos al Club de Lectura Te Leo, Hablemos de Gabriela Mistral. Soy Constanza Casacuberta y hoy me encuentro aquí en Palacio Íñiguez, en directo, en este palacio maravilloso que es sede de Duoc UC en Padre Alonso de Ovalle. Vamos a estar revisando la vida, la obra de la gran poeta e intelectual chilena y latinoamericana Gabriela Mistral y su libro Poema de Chile, que además vamos a estar sorteando entre los que estén conectados al streaming y se hayan suscrito a extensión.duoc.cl. Así que recuerda que si es que no te suscribiste, puedes todavía hacerlo en ese link y ya estarás participando por Poema de Chile, este gran poemario. Y también quiero recordarles que esta es una instancia completamente gratuita y que queda grabada y arriba de la página de Duoc. Por lo tanto, si quieren compartirla, si quieren revisarla, pueden hacerlo. Y también, por supuesto, pueden comentar a través del chat en vivo y nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas al final de la sesión. Ahora quiero dejarlos con un video de lo que fue nuestro encuentro de agosto, que se enmarcó en el mes del niño. Vamos con ese video. Este mes no solamente celebramos que cumplimos un año en el Club de Lectura, sino que además estamos celebrando el mes del niño. Y para eso tenemos hoy a un invitado muy especial, un invitado de lujo. Él se llama Esteban Cabezas, él es periodista, es escritor de 32 libros increíbles que tenemos aquí sobre la mesa, ya vamos a ir conversando sobre ellos. Hay muy pocos espacios para hablar de literatura. Hay libros entretenidos, hay distintos tipos de libros y que haya un espacio en el cual puedan estar o creadores o estudiosos también, que es súper interesante eso, hablando de literatura chilena. Es súper importante, ¿no? Son espacios que hay que alimentar y que hay que mantener y que hay que proteger, ¿no? Como este club de lectura. Así fue nuestro encuentro el mes de agosto junto a Esteban Cabezas. Y hoy no tengo solamente un invitado, sino que tengo dos invitados en un formato más o menos híbrido. Así que estoy muy emocionada de presentarles. Tengo aquí a mi lado a Paula Miranda. Ella es escritora, es investigadora y es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además dicta los cursos de poesía chilena e hispanoamericana y Violeta Parra y Gabriela Mistral, Poéticas Cruzadas. Tiene 2 publicaciones sobre Violeta Parra, 2 libros sobre Violeta Parra y además una decena de artículos, entre los que se destacan algunos sobre Gabriela Mistral. Voy a leerlos para no equivocarme: Mistral y la vanguardia, culturas indígenas en la poesía de Gabriela Mistral, identidad chilena y Gabriela Mistral, la prosa de Mistral. Y además están preparando sus libros que serán lanzados durante este año, que es Poéticas Cruzadas, Mistral y Parra, y una colaboración que se llama 6 poemarios centenarios, nuevas lecturas. Además, Paula fue profesora mía en la universidad, así que estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Costa. Un privilegio, un honor estar en esta conversación sobre Gabriela Mistral en un año importante por Desolación, que cumple 100 años este año, 100 años de vida, de circulación, de lecturas, de alma también, porque nos dejó ahí. Los poetas mueren, pero dejan ahí en sus libros todo su espíritu, su enseñanza, su ser, su legado. Sí, muchas gracias, Paula. El honor es todo mío y nuestro de tenerte aquí. Y como dije, es un formato medio extraño, así que tenemos otro invitado que no está de manera presencial, sino que está de manera virtual, directo desde Francia, nada más y nada menos, en contra de todos los cambios y diferencias horarias. Él es Diego del Pozo. Él es escritor, es profesor, es editor, director, guionista, tiene un currículum bastante amplio y voy a leer para, de nuevo, no equivocarme, tiene un magíster en literatura de la Universidad Católica, que lo obtuvo con la tesis de la extensión extensión inédita del poema de Chile, y ahora está postulando en su candidatura a doctor en la Universidad de Helsinki con el título Postcolonialismo en la prosa política de Gabriela Mistral.
Además, tiene trabajos literarios muy importantes como Almácigo, poesía inédita de Gabriela Mistral, y 3 rescates literarios editoriales de la obra de Gabriela Mistral, que son Poema de Chile, Por la Humanidad Futura, y Toda culpa es un misterio, que lanzaron el año pasado, en plena pandemia, un lanzamiento importante. Además, en noviembre de este año va a publicar Los sonetos de la muerte y otros poemas de desolación, y tiene para el próximo año una publicación que es Relatos completos de Gabriela Mistral. Así que es un mistraliano. ¿Mistraliano se dice? Sí. Sí, un mistraliano. Bienvenido, Diego. Un gusto tenerte aquí, un honor para nosotras de esta forma virtual. Hola, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Hola, Paula. Un gusto de verlas. Muchas gracias, de verdad. Muy contento de estar a la distancia, pero feliz de poder estar con ustedes conversando sobre Gabriela Mistral. Sí, el gusto es todo nuestro. Y para partir quería un poco conversar sobre quién fue Gabriela Mistral. Yo sé que es una pregunta un poco pequeña o reduccionista, porque Gabriela Mistral es todo un ícono, o sea, fue no solamente una poeta, fue maestra, fue intelectual, fue diplomática, tiene como un vasto currículum y una vida muy llena de cosas, llena de hitos importantes. Entonces, claro, cómo resumirla en una sola gran Gabriela Mistral. Pero me gustaría saber si podemos un poco hablar de quién fue y si es que hay un hilo conductor o algo que une a todas estas Gabrielas dentro de una Gabriela. Y se turnan, no sé quién quiere partir. ¿Aló, Paula? ¿Sí? No tenemos a Diego en la pantalla. No veo a Diego, pero lo escuchamos. Sí, igual. Empiezo yo y después nos vamos turnando, si quieres, Diego, como quieras. Por favor, Paula, adelante. Dale, Paula. Ahí saludo a Diego, que no lo había saludado porque no lo habían anunciado, era una sorpresa. Sí. Un gusto, Diego, y qué bueno que estés en esas tierras tan hermosas, en Francia. Gracias. Sí, tengo que decir, Paula también fue mi profesora, así que para mí es doble honor. Y yo aquí las canas. No, todo bien. Estamos aquí los alumnos, los discípulos. Pero una maravilla, porque yo siempre he pensado que, bueno, Diego trabajó también con el maestro y profesor Luis Vargas Saavedra, y es una posta de mistralianos. La amamos, y como la queremos hay que quererla bien, como tienen que ser los buenos amores, y entonces la estudiamos, la indagamos, ¿cierto? Y también la difundimos para las nuevas generaciones, así que yo llevo harto tiempo en eso, y además junto a otros poetas chilenos y chilenas. Es súper difícil la pregunta de Costa, porque ella sabe que en un semestre apenas rozamos alguno de los rasgos de esta Mistral o de este recorrido de Mistral. Y yo siempre he pensado, y sobre todo la gente que nos está mirando en sus casas o desde sus celulares, en viajes, ¿cierto? Desde los trabajos a lo mejor, que cada uno tiene una Mistral. Eso porque los artistas clásicos, los que quedan, los que trascienden, tienen esa virtud de poder acompañar la vida de personas, de comunidades, de colectivos, de países, de continentes. Y Mistral tiene eso. Mi Mistral es una que yo conocí muy niña. En el colegio había una ronda infantil en bajo relieve, una cultura, y ahí aparecían los versos de todo ronda. Y siempre me acuerdo de cuánto impacto me causaban esos versos cuando dice: te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Era como desaparecerse en el juego, en la colina además, y esto de ser uno o yo o con nombre era menos importante que lo colectivo. Entonces, pienso yo que esa Mistral me ha seguido acompañando en distintas dimensiones. O sea, y Diego sabe, y tú también la has estudiado, que ella es una multidimensional, es un universo, Mistral, y yo rescataría tal vez esa doble condición que ella manifiesta mucho en sus cartas, una Mistral pública y otra privada.
y una Mistral que se muestra de una manera en cierta prosa, y otra Mistral que está en su poesía, que es más íntima, más personal, más autobiográfica, que está en su carta también. Y yo diría que tal vez el hilo conductor de esa doble Mistral, que por un lado esta artista, ¿cierto?, que gracias a la teosofía y ejercicios espirituales y a un trabajo bien fuerte de ella con su espíritu, con su conciencia, logra como alcanzar otros niveles de desarrollo de la conciencia. Y lo que está en su poesía, y es lo que a veces cuesta captar en esa poesía, yo digo que se lee poco y mal, ¿no es cierto?, pero a veces hay claves que ayudan a entenderla y ya uno se puede convertir en un mistraliano con mucha facilidad, porque ella tiene 4 libros de poesía publicados en vida, más Poemas de Chile, que es póstumo, vamos a hablar de él hoy día. Entonces es fácil convertirse en un mistraliano. Sin embargo, tal vez lo que más cuesta es como meterse en su universo, y ese universo está hecho obviamente de luces y sombras, de un vitalismo que ella recibe, en una gracia que recibe en el Valle del Elqui, donde vive entre los 3 y los 11 años, que para la composición o conformación del espíritu del artista esa edad es clave. Y entonces Mistral se nutre en esa montaña, en ese valle que es el Valle del Elqui, en esa agua escasa pero abundante que recibe de su madre, o sea, en esa pequeña casita que para todos los que escuchan acá yo creo que son mistralianos, pero los que no han ido a Monte Grande, vayan, ¿no es cierto?, porque en ese espacio, en ese lugar, ahí en el Valle del Elqui, en Monte Grande, se explican muchas cosas de esta personalidad doble. Ella decía, es que vivo 2 vidas, la que me hacen vivir los otros y la mía. Entonces tenemos siempre esa doble Mistral. Y en su poesía, por suerte, está la más íntima, la más personal, la que se llena, ¿cierto?, de gozo cuando se conecta con la naturaleza, la que se llena de dolor cuando sufre pérdidas importantes, como la de su hijo, la de su madre, ¿cierto? Y de pronto en esa poesía ella empieza como a compensar algunas cosas que le faltan en lo público. Una persona muy exigida, desde los 14 años, que cuando ingresa a realizar docencia en Chile, y hasta sus 33 años, ¿cierto?, viajando por todo Chile, vamos a hablar de eso a lo mejor, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, 15 o 20 liceos donde es profesora, pero además también es directora. Entonces como que tiene que responder muy tempranamente a una imagen pública en la que ella no se sentía cómoda. Entonces, de alguna manera, en la poesía libera eso, y lo libera en forma de fantasmas, de la locura, de las locas mujeres, de esa que tributa a su muerto, los sonetos de la muerte, que yo sé que está trabajando Diego ahí, que ha hecho cosas interesantes con esos sonetos, que son mucho más que los 3 que se publicaron en Desolación. El ritual de la muerte para su amado, ¿cierto?, para este suicida que se suicidó por otras cosas, pero ella arma esta novelería para dejarlo en la historia como su primer suicida. Entonces, una Mistral que vive el 43 la muerte de su único hijo por suicidio, además, o sea, una cosa muy terrible. Y entonces en poesía va usando esa poesía para sanar heridas, para compensar de alguna manera esto que está en lo público, que le están exigiendo en lo público, y que ella no puede cumplir de la manera en que le está siendo exigido. O sea, un ejemplo, para ser más concreta, cuando ella la destinan a Punta Arenas como directora del Liceo de Punta Arenas, y ahí Roqueneteo en el Carpa le dice, esta es la desterrada en su patria, le dice, porque Punta Arenas todavía no era chileno. Entonces ella va, ¿cierto?, con este cargo de chilenizar Punta Arenas, pero allá se encuentra con niños pobres, con la necesidad de tener que invitar a inmigrantes cuando los chilenos no tienen solucionadas las condiciones básicas de vida. Entonces Mistral dice, no, yo no estoy para esto. Y se va bien enojada de ese lugar. Entonces le pasa de pronto que se esperaba algo de ella, ella llega con la mejor de las voluntades, porque además de poeta es profesora, ¿cierto?, después tú dices cónsul,
Pero al mostrar su verdadera personalidad, que era de una mujer con bastante fuerza, carácter progresista, de justicia social, o sea, todo un cristianismo de justicia social el que ella suscribe, entonces la gente no queda tan contenta con esa Mistral pública. Y ella entonces va dejando en su poesía ese como sustrato de su verdadero ser, de su verdadero yo, que es un yo, como decía, muy espiritual, teosófico, católico, franciscano, tiene como distintas dimensiones, también muy amante de la cultura popular, latinoamericana y mundial, no solamente chilena. Entonces, tenemos distintas posibilidades de entrar a ella y, como decía, cada uno tiene que ir creando y construyendo su propia Mistral. Me gusta, qué lindo. Diego, no sé si quieres agregarle algo, sumar algo a esto. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a estas Mistrales? Bueno, la verdad es que se parece bastante a lo que dice Paula. Yo generalmente ocupo una frase cuando me toca hacer alguna charla o alguna clase sobre Gabriela Mistral, que voy a volver a ocupar ahora. Voy a parafrasear a otro autor que me gusta mucho, que es Julio Cortázar, que tiene un libro, ¿no? Tiene un cuento también, por eso se llama así el libro, que es Todos los fuegos, el fuego. Y digo, todas las Gabrielas Mistrales, Gabriela Mistral, porque la verdad es que, como decía Paula, en Gabriela Mistral conviven la poeta ganadora del Premio Nobel de Literatura, pero también la intelectual, la mujer defensora de los derechos de la mujer, la maestra, la diplomática, la amante. Hay una infinidad de posibilidades, ¿no? La persona profundamente mística, espiritual en ese sentido. Entonces, la verdad es que nosotros a veces, bueno, el autodidacta, que eso también lo hace muy complejo, ¿no? Nosotros a veces para poder estudiarla o para poder divulgar su obra, terminamos clasificándola y separándola porque es más sencillo a veces abordarla desde diferentes aristas. Pero quizás lo más fascinante es que, por supuesto, en ella convivían todas estas aristas de manera simultánea. Eh, Efectivamente, cuando uno va a su poesía, y si solamente la quiere leer desde una perspectiva pedagógica, va a tener una entrada posible, pero va a ser mucho más enriquecedora la lectura si tenemos en cuenta cómo están unidos todas estas Gabrielas Mistrales. Estoy pensando, por ejemplo, en que su defensa de la naturaleza o su amor por los animales tiene que ver también con sus aspectos espirituales, con que era franciscana, ¿cierto? Entonces, son cosas que están tan unidas que a mí me pasa que siento siempre que independiente de cuánto me dedique a estudiarla, y esto sobre todo a propósito de la chapa de Mistraliano, que a mí me sigue pareciendo que es algo que me queda grande. Yo no me considero un mistraliano en ningún caso. Soy quizás una persona fascinada con Gabriela Mistral y que intento como compartir esa fascinación, pero en ningún caso me considero un especialista. Por el contrario, a medida que más le estudio, más me doy cuenta de lo difícil que es abarcar toda su profundidad, todos sus estudios propios. Y esto lo relaciono con lo que mencionaba antes de su autodidactismo. Su historia en la escuela de manera formal se acaba a los 14 años, cuando debido a un acto un poco traumático, abandona la escuela en Vicuña y empieza un proceso de autodidactismo que es muy disperso. Sin embargo, se convierte en algo muy pedagógico en el momento que ella lo entrega, ¿no? Lo entrega hacia su obra, o lo entrega en sus artículos de prensa, o los entrega en sus charlas, en fin. Y eso lo hace aún más complejo, tratar de seguirle la línea de sus lecturas, de sus estudios, de sus investigaciones espirituales, la teosofía, por ejemplo, que mencionaba Paula, su cristianismo con sentido social, sus cartas y su tensión también con Jacques Maritain, en fin, son cosas que a medida que uno se va compenetrando más con Gabriela Mistral, cuando uno va formando su Gabriela Mistral, como decía Paula, a mí al menos me pasa que cada vez se me complejiza más, no se me hace más sencillo, sino que por el contrario, y eso me parece totalmente fascinante, o sea, cada vez se entrega nuevas lecturas, es una autora que no se agota en ese sentido.
Otra cosa que es muy fascinante de la obra de Gabriela Mistral, porque a veces uno dice, estamos hablando de una autora que nació en 1889, del siglo XIX, ¿cierto? Pareciera que hablamos del pasado, ¿no? Pero hay algo más allá de su biografía, ¿no? Hay algo que yo al menos no tengo conocimiento en la historia de la literatura, y no solo chilena, la literatura universal, de un autor o una autora tan reconocida en vida, ¿no? Premio Nobel de literatura, que 50 años después de su muerte ocurriera un hallazgo como el hallazgo del legado inédito de Mistral, es decir, ella fallece en 1957 y el año 2007, 50 años después de su muerte, aparece una cantidad gigantesca de su obra que no conocíamos y que nos obliga, ¿no?, a volver a leerla, y aumenta aún más esta dificultad de la que hablaba antes. Entonces creo que es Pedro Pablo Segers el que lo dice, Mistral es una autora de 3 siglos. Ella nace en el siglo XIX, se desarrolla en el XX, y en el siglo XXI nos aparece todo un legado gigantesco que hace que no solamente nos veamos en la obligación de volver a leerla y releerla, sino que le da una vigencia nueva, nos permite entender la atemporalidad de sus ideas también, ¿eh? Sobre todo desde los aspectos más políticos, ¿no? Porque la poesía generalmente es atemporal en ese sentido. Pero la intelectual, creo que o sea, todos los conflictos que tuvo ella con Chile en su vida, creo que hoy día Chile está pasando por un periodo quizás de apertura que nos está permitiendo también a los chilenos entender mejor a Gabriela Mistral. Y eso la vuelve a poner en la palestra, la vuelve a poner en relevancia, ¿no? Entonces, el legado inédito, más también el cambio en nuestra sociedad, yo creo que la hacen ser nuevamente un artista y un intelectual vigente para el siglo XXI, y que va comprobando que pueden seguir pasando los siglos y va a seguir ahí. Pero bueno, es muy complejo de definirla, ¿no? Solamente pasar por su biografía es un desafío, porque tiene una... ¿Sí? No, que es un universo completo, solamente la biografía, que es muy compleja y tiene todas estas capas. Entonces, claro, es como una tarea colosal la que les pido con esa pregunta, como ¿quién es Gabriela Mistral? Me pongo en un aprieto un poco. Pero me gustó que mencionaste su relación con Chile, como con el Chile actual y con el Chile de la época, entendiendo como la mirada, también lo mencionaba Paula, que su mirada y su postura es más de una mujer firme, de una mujer como con un carácter muy especial, pero que se relaciona de una manera también muy especial con Chile. Quería preguntarles un poco por esta relación que tiene ella con este territorio, que Paula lo mencionó, ella a los 33 se va a México y después pasa casi, bueno, el resto de su vida afuera, en el extranjero. Aún así, tiene una relación especial con este territorio y no solamente con el país completo, sino que con el valle. ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿Alguno de los dos? Que perdemos a Diego en la pantalla, entonces como que no sé si está ahí, pero Paula... Si quiere comienza Diego para no tener siempre la... Ahí, Diego, dale. Comerme todos los temas. Seguir a Paula, pero bueno, yo puedo empezar esta vez. Vale. Es cierto, bueno, yo creo que Gabriela Mistral siempre fue profundamente chilena, y lo único que fue pasando a medida que, bueno, claro, el año 22 parte a México, invitada, ¿cierto?, a participar del proceso de la reforma educacional que estaba llevando adelante el gobierno revolucionario, ¿no? José Vasconcelos le da también la oportunidad y la confianza que quizás no había tenido en su totalidad en Chile antes. Fue bastante polémica el momento en que ella fue nombrada directora del Liceo de Niñas en Santiago, ¿no? Bueno, hay un montón de polémicas previas, ¿no?, que generalmente se le adjudican al hecho de que ella fuera, bueno, en primer lugar mujer, en segundo lugar no provenir de ni de la clase alta, ni de tener contactos significativos, ¿no? Por sus rasgos también, por no tener estudios formales, en fin, tenía todo en contra, ¿no? Un poco en Chile, pensando en la sociedad chilena de inicios del siglo XX. Y su salida a México no le quita su amor por el país o su amor por Chile, sino que, a mi juicio, le va ampliando su sentido como,
digo, se va universalizando, ¿no? Asume a México también como una segunda patria, luego lo hará también con España, con Latinoamérica en su totalidad, sobre todo después de que gana el premio Nobel, empieza a hablar como una hispanoamericana, ¿no? Pero bueno, la relación con Chile, así como hemos ido conociendo a Gabriela Mistral, también luego de su muerte, habría que decir que es ambivalente, ¿no? No es solamente ella sobre Chile, ¿no? Desde que durante toda su vida fue escribiendo artículos, bueno, el mismo poema de Chile que pronto vamos a abordar, es quizás el libro de poesía más importante que ha escrito un poeta chileno sobre Chile, ¿no? No sé si hay otro que se pueda comparar, ¿no? Pero más allá de eso, incluso después de su muerte, hay toda una situación que es muy compleja, porque yo me acordaba recién cuando Paula decía que ya su Mistral parte con estos versos de infancia, ¿no? Yo, a diferencia de ella, no conocí o no leí bien a Mistral hasta que ya era un adulto. Nunca lo leí bien en la escuela, por ejemplo. Y yo me doy cuenta que eso se repite mucho con la gente de mi generación, incluso con los más jóvenes, y da la impresión como que algo pasó ahí, ¿no? Los que no tuvimos a algún profesor de lenguaje o de castellano, como era en mi época, que fuera, digamos, un iniciado en Mistral, que tuviera una fascinación por Mistral, pasamos por la escuela, quizás nos gustaba mucho leer, pero pasamos sin conocer a Mistral. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Y la historia post-mortem de Mistral sigue teniendo una tensión con Chile. Podemos entrar en más detalles, pero todo lo que pasa con la expropiación de su nombre, ¿no? Cuando luego del golpe de Estado del 73, lo que era la editorial Quimantú se convierte en la editora nacional Gabriela Mistral, ¿no? Eso genera obviamente una tensión entre Doris Dana y la dictadura. Se cambian, ¿no? La dictadura toma el nombre de Gabriela Mistral, primero para la editorial, y luego también la figura de Gabriela Mistral la intenta posicionar como en contra, en oposición a Neruda, ¿no? Que era como ícono de la Unidad Popular, y en ese sentido se hace una versión descafeinada de Mistral, incompleta, digamos, ¿no? Porque se construye una Mistral que es la profesora rural que escribe poesía infantil. Claro. Y eso es más o menos la figura que trasciende durante los 80, los 90 y a los 2000, y recién hoy día creo que eso empieza a cambiar, ¿no? Entonces hay que pensar que la relación con Mistral, así como decía antes, ¿no? Ella es una escritora de 3 siglos, durante los 3 siglos ha ido cambiando también la relación de Mistral con Chile y de Chile con ella, ¿no? Entonces volvemos al punto anterior, pero sigue siendo complejo, ¿no? Nunca es fácil definir ninguno de estos aspectos, ¿no? Paula, sí. Ahora sí te doy la palabra. Para simplemente complementar la impecable y hermosa reflexión de Diego. Leímos con Diego Tala en el curso de poesía chilena, así que ahí ya en la universidad la tenemos reivindicada. Yo también me acuerdo de eso, que más allá de estos poemas, en la infancia no la leímos, y sí en el liceo algo, y luego obviamente en la universidad con Ana María Cunio, una querida profesora de la Universidad de Chile, a quien reemplacé en el curso de poesía chilena. Y ahí entonces le hice clase en algún minuto a Diego. Yo creo que la relación tiene varios momentos, incluida la muerte, como bien decía Diego. Hay una biógrafa muy destacada, hay muchos libros sobre Mistral. En esta ansia crítica que ella provoca, hay mucho escrito sobre ella, algunas cosas muy buenas, otras cosas no tan buenas, otras muy malas. Otras que le piden cuenta a Mistral, ¿no es cierto? Oiga, ¿por qué no cuidó a su hijo de mejor manera? O sea, una crítica, si bien poco amorosa, pero por ahí andan unas moscas, pero no importa porque eso es buen signo. Las moscas se relacionan con la muerte, así que tal vez Mistral, que siempre está un poquito más allá, esté un poquito más acá a través de ellas. Así que eso es bueno, y también tenemos algo de calor aquí en Santiago. Entonces tiene como varios momentos. Yo creo que un momento importante en su relación con Chile es esto de recorrer Chile en calidad de profesora y directora, o sea, conocer muy bien Chile, vivir en distintos lugares, no solamente viajar como turista,
sino conocer bien los Andes, Traiguén, Temuco, la Patagonia chilena, obviamente su Valle del Elqui, todo, la región de Coquimbo, Antofagasta, o sea, hubo pocos lugares en los que ella no vivió. Entonces eso ya la pone, y hacía clases de historia y geografía y también de castellano. Una gran contadora y cantadora y encantadora para los niños, ¿no es cierto?, que los metía así como en un trance para explicarles las materias, y muy ligada a ella a la geografía. O sea, muy conocedora de la geología y de la geografía chilena, que después cuando ella se va, como bien decía Diego, o sea, al cumplir 33 años, decía Volodia, ¿cierto?, decía 33 años, una edad peligrosa para una católica sin iglesia, como lo era Mistral, ¿cierto?, que era muy católica, muy cristiana, pero no iba a la iglesia. Su rezo, su oración era en la intimidad de su hogar, sola con su gente. Y una relación, como decía yo al principio, también muy estrecha con ese amado Valle del Elqui, bastante más complicada con Vicuña, donde recibe esta acusación, ¿no es cierto?, de ladrona, ¿no?, y una humillación en la plaza pública, cuando ella sale del colegio y las niñas le tiran piedra y la acusan de ladrona, o cuando en La Serena la rechazan, ¿no es cierto?, para estudiar allí. Unas relaciones de buena y mala con Chile, con cosas muy complejas que tienen que ver con su atracción, con su origen social, eso hay que decirlo. Muy humillada en esa condición de persona rural, mujer, pobre, sin padre, o sea, un padre que la deja muy niña, un padre que ella amó mucho, ¿eh? No, es un padre abandonador, pero que ella reivindica en distintos momentos. Entonces, una relación con Chile rica antes de irse, autoexiliada durante el resto de su vida, desde el año 22, como tú bien decías, y una relación que permanece a través de las cartas con sus amigos chilenos, a través de los libros que ella pide le traigan de Chile. Obviamente que se acentúa esto cuando ella ya está armando su poema de Chile, porque lo único que quiere saber es investigar más sobre Chile. Una relación muy buena con los poetas chilenos. Ella es alguien que habla muy bien de Huidobro, muy bien de Neruda, incluso de Nicanor Parra, sabemos. Yo pienso que ahí, bueno, Neruda, el otro gran poema de Chile es el Canto General, en cuyo corazón está el Canto General de Chile. Neruda lo pensó primero como este canto. Entonces, cuando está en Machu Picchu, ¿cierto?, él dice, bueno, los ríos del canto, Neruda ¿cierto?, están como recorriéndonos a todos, entonces en Latinoamérica, Neruda, el gran himno, ¿eh? que está deseando Mistral, y dice Mistral en Tala, yo voy a hacer un himno en pequeño tono, es un poquito un canto en tono bajo, en tono íntimo, de conversación, su poema de Chile. Y luego tiene una relación con Chile bien extraña, porque cuando ella se va, decide irse a México, por la humillación que le provoca este no apoyo para su nombramiento en el Liceo Say de niña, que era un liceo capitalino, y ella decía, yo soy anticapitalista, me cargan las capitales, porque la capital no la trató bien, de ninguna manera. Y entonces fue directora en muchos liceos, en todo esto que yo nombré, la mayoría es directora en Punta Arenas, pero en Santiago hubo problemas para que ella asumiera ese nombramiento, y aparece esta invitación de la que hablaba Diego. Entonces México la trata como una compatriota más, como una nacional más, como una mexicana más. Pero también los mexicanos empiezan a cuchichear, o sea, como buen latino, un poco así como la envidia, ¿cierto?, el hablar mal de los otros, que es un deporte nacional, pero también continental, y que Mistral siempre decía que a eso le tenía mucho miedo, que le iban a terminar diciendo aquí la Gaby si seguía viviendo en Chile. Y ella a los 15 años, hay un artículo hermoso a los 15 años que dice, si yo soy artista e intelectual, me va a costar vivir en Chile. Lo sabe que el trato para los artistas en Chile es malo si se quedan en Chile. Si se van de Chile, genial, ¿cierto? Porque el hijo pródigo, y si lo reconocen en Francia, mejor todavía, o en Estados Unidos, es mejor todavía, que le pasó a Mistral. El premio Nobel lo obtiene 6 años antes
de obtener el premio nacional, 6 años. Y tuvo que su amiga Matilde Ladrón de Guevara hacer todo lo inhumanamente posible, gestiones, para que eso lo concedieran. 6 años después que se lo dan, que le dan el Nobel. Entonces, un Chile así, bien complejo, pero Mistral no ama ese Chile, ¿cierto? El Chile oficial, el Chile de los discursos oficiales, tiene amor con Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Amor de amistad, digo, sí. No son amantes, amor de amistad con Pedro Aguirre Cerda, pero con Ibáñez del Campo así, amor y odio también, que el presidente que la invita el año 54. Y vuelve Mistral en 3 ocasiones a Chile, el 25 vuelve, está harto tiempo acá, luego vuelve en 38, muy poquito, y ya el 54 en visita oficial, como un fantasma recorriendo Chile, porque andaba ahí ya muy complejo, ¿cierto? Le dice a los políticos en la Casa Central de la Universidad de Chile, le dice, los felicito por la reforma agraria, le dice, ¿cierto? Y los tipos no pensaban para el año 1954 haber aprobado la reforma agraria, entonces le cae el mote de loca, ¿cierto? Desde que estaba desvariando. Y en el programa de Ibáñez del Campo estaba hacer la reforma agraria. Entonces ella le cobra esa palabra del programa. Ella cree, a lo mejor efectivamente, que el programa está siendo cumplido y no era tal. Entonces recorre todo el mundo, siempre pensando en Chile, recordando Chile con sus amigos chilenos, con su familia. De a poco va muriendo sus seres amados, su mamá, su hermana Emelina, el mismo Magallanes Moura, ¿cierto? Su gran amigo y amor. Van muriendo de a poco y de alguna manera también se le va muriendo Chile. Emelina, ¿cierto? Que su hermana también de alguna manera maestra. Y cuando van muriendo estos seres, ella va compensando, entonces va construyendo este Chile muy concreto que está en Poema de Chile, que es un libro que ella no quiso terminar, pero terminarlo era terminar o solucionar su problema con Chile. Su problema con Chile era complejo, era no resuelto, aún después de muerta, como súper bien decía Diego, no lo concluye. Hay 3 relatos que se construyen muy cerca de esta Mistral más joven, ¿eh? Que es el relato, y sobre todo con Desolación, que además en los poemas aparecen ahí motivos para que esto se dé, ¿cierto? Que es la de la maestra rural, la de la amante que sufre por el amor que ha muerto, y la de la madre frustrada. Son esos 3 relatos grandes. Escribe poemas de niños porque no puede ser madre en la vida real. Y entonces, sobre eso, Mistral va en contra. Eso. Muy cruel, pero además la crítica va cambiando, como bien decía Diego, pero cambia en los 90 ya en Chile con la Encuentro Feminista, que ya hacen una lectura, ¿cierto? muy distinta, muy deconstructiva de esta otra Mistral, de esta Mistral, no la monumental, no la que se están apropiando los discursos oficiales, sino que la más diversa, la múltiple. Una relación complejísima con Chile, pero un país o lugares, o sea, ella se vincula con lugares de Chile en donde sí se siente que pertenece, que habita, o que puede, a través de lugares parecidos en términos de clima en otros países, volver a habitar su Valle del Elqui, o la Patagonia, donde de todas maneras tiene buenos recuerdos, lo que queda en Desolación. En los Andes también se sintió muy bien, ella muy cómoda. Entonces, es una relación con Chile. Ella ama algunos Chiles, pero lo ama profundamente. ¿Y esos son los que aparecen en Poema de Chile? Muchísimo. Vamos a entrar entonces a Poema de Chile para conocerlo. Antes de decir mucho más, pues bueno, voy a introducirlo. Esta es la versión, la edición extendida que recopiló, antologó y hizo el prólogo Diego. La podemos enfocar ahí, no sé. Y Poema de Chile es un poemario que relata un viaje, ¿cierto? De una mujer fantasma con un niño indiecito atacameño y un huemul de meses, que recorren Chile. Antes de entrar como a explicarlo a las temáticas o a lo que, como diseccionar un poco más Poema de Chile, quería que partiéramos leyendo el primer poema, que es Hallazgo. Paula, ¿nos harías los honores?
Sí, habría sido bueno que lo pudiese leer Diego, pero vamos a complementar con lectura de él luego. Sí, después vamos a poner un pedacito de hallazgo en la pantalla. Eso. Ahí vamos a pedir. Le pedí permiso a Costa, y ahora se lo hago con Diego, y permiso a Mistral también, para poder leer Hallazgo y un pedacito de Encuentro del Ciervo, porque nosotros lo que estamos así ya sobre los 50, leyendo a Mistral, somos lectores de Mistral, no somos mistralianos, somos lectores de Mistral. Lectores amantes de Entonces Mistral. ahí sobre los 40, sobre los 30, sobre los 20. Y hemos siempre trabajado con la edición del año 67, y esa edición, nosotros que tenemos ambos acá en la mano, muy pesada, ¿cierto? Pero tiene mucho menos poemas, 50 menos que la que logra formar Diego en esta maravillosa edición del año 2015. Pero ahí Hallazgo todavía aparece, ¿cierto?, con estos 3 pedazos que hoy día sabemos que son 3 poemas distintos. Hay un quiebre ahí, sobre todo entre hablar de yo, después hablar del hallazgo y luego que otros hablan del yo en la edición del año 67. Pero este poema Hallazgo es importante porque ella en ternura, tal vez complementar algo que decía Diego, y es que esta es una obra en marcha, abierta. Pero yo pienso, siempre he creído que Mistral todos sus libros los concibió así, sobre todo Poema de Chile. Pero los 4 anteriores también sufren mucha alteración editorial. Desolación la escriben, ¿no es cierto?, la reúne Federico Donís en Estados Unidos, en el Instituto de la España. Ella había publicado muchísimo, era muy conocida en Chile y en Latinoamérica a partir de ya 1914, cuando gana los Juegos Florales, pero ahí circulan muchísimo sus poemas mucho antes de que ella publique su primer libro del año 22. Y eso ya es raro en un poeta, ¿cierto? Entonces, ella no concibe que la cristalización de su obra sea el libro, el objeto libro. Claro. ¿Sí? Es una oralitora, que sea el más vivo. concepto de Chihuahilafo, ¿cierto? Claro. Está vivo, está en la memoria oral, sigue corrigiendo. Entonces, Ternura está en la del 24, pero dice, no, me carga el tono con el que quedó como a 2 tonos, ¿cierto? 2 lenguas, dice, que no se concilian bien. Entonces, 45 hace otra edición de Ternura. Tala es un poquito más calmado, ¿cierto? Y estas secciones, y esta madurez, y esta crisis espiritual muy controlada que tiene el 38 Mistral, producto de la muerte de su madre, la hace hacer un libro tal vez, el libro menos como inquieto, claro, el libro que calza más en una hora en el libro. Y bueno, y qué decir de Lagar, que está ahí 2 partes publicadas separadas, ¿cierto? Sí. Que está en paralelo, escrita con Poema de Chile. Lagar, el único libro que se publica en Chile durante su vida, el año 54, mutilado, ¿cierto? Y luego, Poema de Chile, que como bien decía Diego, se publica póstumamente por Doridana su albacea y su pareja, su compañera de vida desde el año 48 y hasta su muerte. Entonces vamos a leer Hallazgo y el Encuentro del Ciervo, un pedacito. Y hay una parte que como una que tenemos hartos problemas, pero yo sé que Diego se lo puso porque Mistral lo corrigió, y entonces solamente voy a hacer alusión a la edición que hace Doridana por un detallito nomás que me interesa. Luego adelante. ¿Ya? ¿Está bien? Todo tuyo. Hallazgo. Esta es la mama, o cierto fantasma que arriba a un lugar, todavía no dice Chile, no aparece el nombre concreto, pero un lugar en el que ella se siente atraída, ¿cierto?, por sus pequeños seres diminutos, la hierba, y arriba luego de muchísimos años. Entonces, claro, tiene su parte también, obviamente, de autobiografía. Claro. Fue su manera, yo digo, de volver sin tener que volver a Chile. Ese es como el rollo. Yo le digo a los alumnos, yo le digo a los alumnos y a los lectores, siempre hay un rollo en los poetas, o en un poema hay un rollo. Entonces, lo importante para conectarse con ese poema y que ese poema nos concierne, entonces, es como compartir ese rollo. ¿Cuál es el rollo de ella? Entonces, no poder volver, por A, B, C, o cierto, que hemos estado nombrando acá, pero volver. Y volver como fantasma. Entonces, este es un fantasma que está entre medio de puras cosas súper concretas, pero ella absolutamente volátil, ¿cierto?, sin concreción.
Bajé por espacio y aires y más aires descendiendo, sin llamado y sin llamada, dice la edición de Diego. En la edición primera se dice sin llamado y con llamada, ¿cierto? Que es una llamada teosófica. Y el llamado es sin llamado gubernamental. Aquí nadie la está llamando a ser cónsul, ¿cierto? Sino que, entonces volvió sin llamado y con llamada, pero en la corrección Diego nos dice sin llamado y sin llamada. Ni siquiera es llamada por los vivos invocando a la muerta, porque un fantasma está muerta. Claro. Bajé por espacio y aire y más aires descendiendo, sin llamado y sin llamada, o con llamada, por la fuerza del deseo, y a más que yo descendía era mi caer más recto, y era mi gozo más vivo, y mi adivinar más cierto, y arribo, como la flecha, mi segundo cuerpo, en el punto en que comienzan patria y madre que me dieron. Hermosa la patria, ¿cierto? Tan feliz que hace la marcha, me ataranta lo que veo, se asombra. Ella le fascinaba a la gente que se asombraba por todo. Me ataranta lo que veo, lo que miro o adivino, lo que busco y lo que encuentro. Pero como fui tan otra y tan mudada regreso, con temor ensayo rutas, peñascales y repechos, el nuevo y largo respiro, los rumores y los ecos, llena de eco, ¿cierto? Su valle del Elqui. O fue loca mi partida, ya que aparece la locura al tiro. O fue loca mi partida, o es loco ahora el regreso, pero ya los pies tocaron bajíos, cuestas, senderos. ¿Se fijan? El loco cuando se fue, pero aquí aterriza. Gracia tímida de hierba, ser muy diminuto, y unos céspedes tan tiernos que no quisiera doblarlos ni rematar este sueño de ir sin forma caminando la dulce parcela, el reino que me tuvo 60 años y me habita como un eco. ¿Se fijan? Este lugar la habita, está dentro de ella. Hay un poema hermoso de País de la Ausencia que dice: este país me nace a mí de cosas, me nace de mí. Los países nacen de ella. Eso no lo dijimos, está en su poesía. Voy en delgadez de niebla, estrofa que agrega la versión de Diego del 2015. Pero sin embargo llevo las facciones de mi cara, lo quebrantado del peso, intacta la voluntad, pero el rostro medio ciego, y respondo por mi nombre, aunque ya no sea aquella. En este poema vuelve a aparecer Lucía o Lucila, ¿cierto? La Lucía real, la de carne y hueso. Encuentro del ciervo. Aquí el hallazgo. Hay un poema muy hermoso de ternura, hallazgo, donde Mistral se encuentra con cree ver un niño, pero ella está como entre dormida y el niño aparece en medio de una niebla y desaparece. Dice como creí verlo, pero desaparece. Entonces, obviamente que el hallazgo aquí lo compensa y encuentra entonces a un niño y a un ciervo. Iba yo cruzando matorrales peladeros, viéndome en ojos de quisco dicen en la del 67, y escuadrones de hormigueros, cuando saltaron tus ojos y saltó tu bulto entero, es un niño muy concreto, y de un entrevero de lechos tu cuello y tu cuerpecillo en la luz, cual pino nuevo. Y aquí lo liga con el Tahuantinsuyo, que ella se liga con el mundo quechua. Naciste en el palmo último de los incas, tú, mi siervo, y aquí niño y siervo, donde empezamos nosotros y donde se acaban ellos. Y ahora tú me guías, o soy yo la que te llevo. Qué bien entender tú el alma y yo acordarme del cuerpo. Y ahí sigue. Precioso. Muchas gracias, Paula, por leer la lectura demasiado apasionada, además. Diego, quería invitarte un poco porque yo sé que tienes como comentarios con respecto al hallazgo y al encuentro con el ciervo, y tenemos ahí una presentación como un PowerPoint con unas imágenes, si podemos verlas, con el manuscrito. Sí, fue como un pequeño déjà vu escuchar a Paula leyendo a Mistral. Me encantó, de verdad. Fascinante. Y de tu libro, Diego, querida, de tu libro. No, ¿qué más puedo decir? Qué emoción, de verdad. Como quedé con muchas cosas escuchando a Paula. Me gustaría ir como a ver si puedo rescatarlos, porque una de las primeras cosas que, claro, yo tuve la suerte en la universidad de tener profesores como Paula, como Luis Vargas Saavedra, y que era muy difícil pasar por sus cursos y no salir fascinado con Mistral, no salir con ganas de ir a leer todo, ¿no?
pero lamentablemente no todos tenemos la suerte de haber pasado por ahí, entonces existe todavía esta distancia, mucha gente que le tiene miedo a leer poesía, por ejemplo, como que contribuye también a esta tensión que sigue existiendo, ¿no? Otra cosa que quería decir sobre la historia editorial o de publicaciones del libro de Mistral, que también es muy fascinante, porque ella concebía su propia obra como una obra sin fin, ¿no? En constante corrección. Tiene, por ejemplo, en el periodo en que vivió en los Andes, que quizás es su periodo más feliz y más productivo del tiempo que vivió en Chile, desde 1912 a 1919, finales del 18. Bueno, es cuando gana los Juegos Florales, como decía Paula, ¿cierto? Con esos 3 sonetos de la muerte. Pero tiene unas cartas con otro poeta chileno que se llama Eugenio Labarca, donde le dice, tengo poesía escrita para 2 libros, ¿no? Tengo un libro de poesía infantil, solamente porque la poesía infantil que conozco no me gusta, y tengo otros que son los poemas que ella le llama de juventud, que van a acompañar a los sonetos de la muerte ya conocidos. Entonces, tenemos ya 2 voces desarrolladas de forma totalmente diferente, con mucha conciencia por parte de ella, y le dice, los voy a publicar el próximo año, no tengo prisa. Luego hay otra carta del año siguiente, a Sadi Sañartu, Premio Nacional de Literatura, después, el año 74, si no me equivoco, en que le dice, tengo también estos 2 libros, pero no me decido a publicarlo, y sigue aplazando el momento de la publicación, hasta que cuando Federico Donís le dice, bueno, ya es tiempo, Gabriela, que tengas un libro, termina uniendo, ¿no?, estos 2 libros, termina publicándolos en uno, y no es hasta la segunda edición de Desolación, ¿no?, la edición de Nacimiento que aparece en Chile, y la aparición de Ternura en España, ¿no?, en que efectivamente ese proyecto inicial, que ya tenía ya casi 10 años, ¿no?, aparecen como 2 libros, sus libros de poesía infantil, en Ternura, y sus poemas de juventud, como le dice ella, a estos poemas más oscuros, más existenciales, ¿no?, sobre la muerte, sobre que no es solo los sonetos de la muerte o Romelio Ureta, digamos, no es el único suicida que aparece en Desolación, también está José Asunción Silva, ¿cierto?, el poeta colombiano, en fin, pero son esos poemas más oscuros, ¿no?, los poemas de juventud que aparecen en Desolación. Efectivamente, Chile vive constantemente en su poesía y lo hace revivir sus penas, ¿no? Pensemos en que en Tala, la primera sección de Tala es la muerte de su madre, como decía Paula, que es un luto que tiene casi ya 10 años, ¿no? La muerte de la madre Mistral es a finales de la década del 20 y Tala aparece el año 38. Entonces, son 10 años en que tiene este luto y que son poemas que no aparecen publicados ni en periódicos entre medio, ni mucho menos. Recién aparecen el año 38. Es decir, hay todo un proceso de luto, de convencerse también de que son poemas que puede sacar adelante, ¿no? Dice en los últimos versos de Desolación, en el voto, ¿no?, dice que me perdonen los hombres honestos, ¿no?, por estos versos tan tristes. O sea, ella es consciente de que estos poemas de juventud, de desolación, y que es un tono que un poco la acompaña también en el resto de su poesía. Quizás Lagarde tiene cosas un poco más jocosas, pero en general hay un tono melancólico, hay un tono triste en la poesía Mistral. Ella es consciente de que el efecto que puede tener esta poesía en otros puede ser muy fuerte, ¿no? Pero bueno, y sobre el poema de Chile en particular, yo siempre he pensado que el poema de Chile es una obra, dentro de todas las obras de Mistral, es una obra que funciona, la única que funciona de manera unitaria, porque todos los otros libros son de alguna manera una antología de sus propios poemas. Están diferenciados en secciones, ¿no?, secciones que muchas veces se repiten entre los diferentes libros, ¿no?, América, naturaleza, amor, dolor, bueno, muerte de mi madre, las locas mujeres, en fin, ¿no? En cambio, el poema de Chile es un libro que tiene una historia en sí mismo, ¿no?, una historia que se inicia en el poema de Chile y termina en el poema de Chile. Al mismo tiempo, obviamente es un libro de Mistral, entonces todos los grandes temas de la poética de Mistral están en el poema de Chile. La espiritualidad, la pedagogía, la naturaleza, Chile, por supuesto. Todo se encuentra ahí también. Por otro lado,
ahora sí les puedo contar quizá un poco como de lo que significó trabajar y descubrir estos poemas que no estaban incluidos en la versión de la década del año 67. Y con relación al hallazgo del ciervo y al hallazgo del niño. Podemos quizás verlo, perdona Diego, podemos Sí, quizás ahora verlo en la quizás pantalla. podemos ver el PowerPoint. Diego, tenemos 4 minutos. Se nos pasó volando la hora, así que horrible Bueno, que sea todo tan una de las veloz, cosas, pero una de las cosas que fue muy, muy fuerte fue cuando empezamos a trabajar con Luis Vargas Saavedra en el legado inédito de Mistral. Nos concentramos al principio en la poesía inédita. Eso fue al másico, digamos, pero a medida que empezamos a buscar, empezamos a encontrar poemas que aparecía la mama hablando, aparecía el niño, aparecía el ciervo, viajaban por Chile, y no 1 o 3 poemas que no estuvieran en la versión del 67, sino que terminaron siendo 50 poemas. Es decir, casi la mitad del poema de Chile no estaba incluido, ¿no?, en la versión del 67. Y una de las cosas que es muy fascinante es que el niño y el ciervo son 2 personajes totalmente diferentes y cambian mucho durante el viaje. Al principio son los 2 pequeños, ¿no? El ciervo, que bueno, acabamos de ver el inicio del encuentro del ciervo, ¿no? Acabamos de escucharlo, Paula lo acaba de leer. Y luego el niño, que también es huérfano, igual que el ciervo, lo encuentra entre medio de unas ovejas, ¿no? Es un personaje que es muy salvaje al inicio, el niño, ¿no? Y el ciervo es muy tímido y se queda junto a ella. Y a medida que avanzan en su viaje, el niño se va, de alguna manera, civilizando, ¿no? Como buena seguidora de Sarmiento, ¿no? La civilización y barbarie está en el poema de Chile también, ¿no? El niño se va civilizando, se va intelectualizando, el diálogo entre la mamá y el niño empieza a ser cada vez más profundo, terminan hablando cosas metafísicas incluso, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? En fin. Y por otro lado, el ciervo se pone cada vez más salvaje, ¿no? ¿Qué me manda a gandulear con este ciervo de año, ¿no?, que se me escapa por los cerros? O sea, hay una distancia enorme entre los 2 personajes que muestran toda esta dualidad de la civilización y barbarie, que está muy bien ejemplificado en estos 2 personajes, ¿no? La tríada que se conforma entre la mama, el ciervo y el niño generan un equilibrio neoplatónico, está toda la base de la poesía mistraliana ahí atrás, y es realmente hermoso verlo en ese sentido. Yo cuando descubrí estos personajes al armar el poema, ¿no?, al armar el poema, me di cuenta de la profundidad que había en la construcción atrás del poema también. O sea, que todas las dudas que quedaban de este niño ciervo, todas estas discusiones como este personaje medio fauno, efectivamente con la separación de los personajes, que es algo que hizo Mistral, ¿no? No es que lo haya inventado yo, por supuesto, ¿eh? Aparecen cosas que terminan siendo mucho más pedagógicas incluso, están explicadas de manera mucho más directa. Bueno, en fin, ya dejo que Paula complemente también, hay muchísimo más que decir. No, 2 líneas, 2 cosas. ¿Puede ser? 2 líneas. Sí, 2 líneas, perdona que estamos como Hice mi tesis doctoral en poemas de Chile, entonces no, 2 líneas, pero no, solamente complementar lo hermoso que dice Diego. Mistral juntaba figuritas de ciervo, era como un nahual de ella, y es un ser protector, leve, frágil. Ella está leyendo Bambi, o sea, el huemul, que es el ciervo, pero en la Patagonia, en palabra mapuche, mapungún, nosotros, huemul. Bueno, tiene millones de... Pero lo muy importante del poema de Chile, además de estos 3 seres, además de esta fantasma que se constituye, también es un libro fascinante, y a quienes no lo conocen les invitamos, porque está en octosílabo, dramático, ¿cierto? Es como un libro, como decía Diego, muy bien pensado, un viaje en diálogo dramático, y es muy hermoso por los lugares, ¿no es cierto? Porque recorre distintas morfologías magnánimas de Chile, la cordillera aparece, el mar, el cielo estrellado, todas nuestras maravillas, pero además los pequeños pueblos, casi nada de historia. Por ahí aparece la mamá de O'Higgins, para ella, ¿no es cierto?, hablar de su propia mamá probablemente, y muy importante que el niño es un niño diaguita, indígena, y como bien decía Diego, se intercalan o se transmiten el conocimiento mutuamente. Ella aprende mucho del niño, lo que no ocurría en Ternura, que los niños eran más pasivos. Y lo otro que aparece en el poema de Chile muy importante es la reforma agraria. O sea, y con esto termino, lo premoderno es que ella reivindica la huerta como el lugar al que tenemos que arribar y vivir,
y ella vive en pequeña huerta. En todas las casas del mundo tenía su pequeña huerta, ¿cierto? Se preocupaba de enderezar la hierbita, etc. La huerta, y por otro lado, el gran tema político es la reforma agraria, la tierra para los campesinos, ¿cierto? Y eso apunta. Lean Poema de Chile. Sí, perdonen que tengamos que cortar esta conversación demasiado nutritiva, demasiado entretenida y que nos da para largo, pero tenemos que terminar. Así que muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias Paula, muchas gracias Diego por conectarte a la distancia. Espero que sus conocimientos y que su pasión, que la transmiten, o sea, yo la siento, que sea transmitida a todas las personas que nos están viendo y que despierten curiosidades y ganas y sensibilidades de leer a la Mistral, de acercarse a ella, de entenderla desde la contemporaneidad y todos los mundos y universos que tiene para ofrecernos. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias Costa, gracias Duo Cusé, Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Por favor, qué honor. Sí, gracias Paula. Ya nos quedamos cortas. Es que hablamos de otras cosas.